Amigos, comenzamos una nueva edición de En Portada aquí en Más Televisión. Habitualmente tratamos temas del ámbito político, pero hoy vamos a compartir otra pasión, no solo lo político, sino lo deportivo. Es que lo tenemos aquí con nosotros a Fernando Alves, que es referente del Partido Colorado en el departamento, pero no podemos evitar hablar de deporte. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pasa esto, como no sos un tipo muy de tus pasiones. El fútbol es una pasión. Y ahora te metiste en esto de política, que te va muy bien, que lo llevas muy bien también. Bueno, sí, son dos cosas diferentes. O sea, mi pasión siempre fue el fútbol, pero siempre fui, claro, esa es mi pasión. Tengo distintos hobbies, ¿no? Pero de cosas que me gustan mucho, pero también la política siempre me interesó. Yo siempre digo que la política le interesa a la gente. Lo que pasa es que generalmente la mayoría o el común denominador no encuentra su espacio, no puede hacer nada, pero uno siempre está al tanto de los temas que atañen a la política, y a veces encontrar un espacio y poder hacer algo productivo está bueno. Y vos como deportista, cuando arrancaste a ser arquero, esa posición tan difícil en el fútbol, ¿te imaginaste alguna vez ganar todo lo que ganaste? Porque vos sos un tipo que ganó todo lo que jugaste, ¿no? ¿Qué te faltó? A ver, tuve la mala suerte de 10 días antes de empezar la Copa Libertadores, después de haber clasificado a Peñarol en el 82, que recuerdo que clasificamos con Defensor en la liguilla, dejamos a Nacional afuera de la Libertadores y me lastimé 10 días antes de empezar. A veces son cosas que te pasan, lo mismo que que alguna Copa América, pero sí, fíjate que yo siempre digo que igual los títulos no es lo más importante. Yo salí como 7, 8 veces campeón uruguayo, ¿sí? Una vez invicto, 3 veces campeón de América, jugué 4 mundiales, 2 de juveniles, 2 de mayores, jugué de las 2 Copa América de juveniles, las ganamos las 2, y jugué 2 de mayores y ganamos una, y en la otra nos vinimos invictos y quedamos afuera por diferencia de goles. O sea, pero eso no quiere decir nada. Lo que yo siempre rescaté más de mi carrera fue el haber estado tantos años jugando a buen nivel. En vigencia. En vigencia, exactamente, sí. Esa es la palabra correcta, en vigencia. Fíjate que fui citado a la selección juvenil, a la selección mayor cuando terminé la juvenil, allá por septiembre, octubre del año 79. Me citan a la selección mayor y logro debutar. Tengo la fecha grabada porque fue el 50 aniversario de la inauguración del Estadio Centenario y se hizo una réplica del mismo partido, Uruguay-Perú, del 1930 en el 1980, el 18 de julio. Ese día, 18 de julio del 80, yo debuté en la selección mayor. 0-0 con Perú en el estadio salimos. Me retiré en el 95, cuando la Copa América. Sí. O sea que ahí habían pasado 25 años de selección. Si cuento el 79, cuando fui citado, más. Pero en el año 97, que yo estaba jugando, fue el año que me retiré, el último año, que nos estábamos jugando el quinqueño con Peñarol, yo ya bastante grande. Uruguay estaba muy complicado en la eliminatoria, sí. Y me vinieron a hablar algunos jugadores del plantel y a Juan Auchaín, que era el técnico, para que jugara un partido que se había en Colombia. Había habido unos problemas y todo así, me pido yo, ¿no? Y estaba el Vasco Aguirre Garay y una gente en Los Aromos. Bueno, me convencieron para que jugara ese partido. Y fue ahora, hizo fecha, 8 de junio. El 8 de junio del 97 jugué mi último partido. Jugué un partido más después de que yo había anunciado mi retiro, sí. Cuando la Copa América. Salimos 1-1 con Colombia en el estadio. Yo dije que iba a jugar ese partido. Después fui a unas citaciones porque Uruguay se va a la Copa América, vuelven y le rescindieron el contrato a Juan Alchaini, agarra a Roque Máspoli, sí, con 80 años, Máspoli, sí. Y él me pide, no vas a jugar, pero quiero que estés en el plantel. Que esté en el plantel. Porque quería gente grande en el plantel y todo, y no le podía decir que no. Y ahí estuve, yo cumplí mis 38 años en Lima, estábamos en Lima, que jugaban Uruguay y Perú por la eliminatoria. Recuerdo que cumplí años estando allá en Lima y fue, o sea que fíjate, desde mi debut del 80
al año 97 estuve en la selección, 50 los 3 años de juveniles, estuve más de 20 años siendo citado a selecciones uruguayas. O sea que eso, y 15 años en Peñarol. Eso, ¿querés que te diga? Vale más que cualquier copa de que uno pueda haber ganado, porque es lo que más me identifica, porque viví para y por el fútbol, postergando a veces, si se quiere, en muchos momentos a mi familia y no estando presente a veces en la propia crianza de mis hijos. Por eso hoy trato de darle la mayor cantidad de horas a mis nietos. Es comprensible y sin lugar a duda es un ejemplo para muchos deportistas jóvenes hoy en día también, por más de que a veces el tiempo pasa, ¿no? Y me pasa a mí, tengo 40 años, digo, Fernando Alves, lo vi, lo grité en algún momento, yo soy de Nacional, en algún momento te grité alguna cosa que acá no se podría repetir. No, está perfecto. A ver, pero eso es lo bueno del fútbol. Ahora, te iba a decir, el respeto lo tenés de siempre en el fútbol, ¿no? Porque a veces es difícil en el fútbol ser respetado. Porque te identifican mucho con un color y con el otro. Sí, te pueden tener bronca, pero bueno, bronca esa partidaria y todo, pero yo tengo una muy buena relación. Primero, te digo más, con los que tengo mis amigos de toda la vida, de la selección juvenil, cuando llegamos a aquellos juveniles, Rubén Paz, Mario Saralegui, Venancio Ramos, Víctor Diogo, y algunos que ya no están como Alberto Vica, que era de Nacional y todo, mantuvimos una relación así. El otro día justo estuve con Rubén Paz y ahora nos vamos a juntar muchos que estuvimos en la Copa de Oro, ya te digo que vamos a tener, y somos ahí como... De repente no te ves por un tiempo, no hablas, pero vos cuando te juntás, somos igual, como hermanos. Sigue siendo lo mismo. Somos como hermanos. Aparte era muy familiar todo en aquella época y había una compenetración increíble. Éramos como todos, éramos como una familia independientemente de lo... Yo tengo una muy buena relación con la mayoría de todos los exjugadores de Nacional de la época. No te digo que somos hermanos, pero es como si fuéramos. Yo de repente nadie puede creer y de repente hablo asiduamente con el Flaco Rodolfo, que teníamos que pelear el puesto en la selección, que los clásicos eran a muerte y todo así, y ahora nos vamos a ver y nos vamos a juntar y estamos contentos porque nos tenemos que nos vamos a encontrar, a ver, a charlar y aparte empezás a recordar las anécdotas y todas esas cosas. Y la charla se extiende. Totalmente. Y aparte todavía nos acordamos de cosas de algún partido que jugamos en contra y te acordás de aquello, está el otro ahí y viste, son todas esas cosas. Sin duda. ¿Y qué técnico te marcó a vos? Varios, pero tuve uno que para mí está fuera de... Hay uno, obviamente, don Raúl Bentancur en la época de los juveniles, con el profe Gesto y el profe Chaquijian después. Pero a mí hubo uno que me marcó de todo punto de vista, porque aparte de la diferencia de edad hicimos amistad de verdad, y te digo más, tuvimos caballos de carrera en sociedad después que yo me retiré y todo, que fue con don Roque Gastón Máspoli, un fenómeno, un tipo excepcional, todo lo que yo pueda decir de él, me voy a quedar corto. Y después que lo conocí a él y conocí a muchos compañeros de él del 50, porque te invitaban a alguna comida o alguna vez. Yo era un gurí y todos esos hombres grandes, y cuando los empecé a conocer me di cuenta porque habían salido campeones del mundo. Eran unos cracks los tipos, eran una humildad, una sapiencia para ver el fútbol, te hacían comentarios que yo cuando era joven de repente no los entendía mucho y me hubiera gustado conocerlos yo siendo un poco más grande para haber aprovechado un montón de cosas de esas de otra manera, porque hay cosas que vos te las dicen y te pasan como el viento, ¿viste? Y después que te pasan los años, te empezás a dar cuenta de cosas que te dijeron y que en su momento vos no las aprovechaste o un montón de cosas de esas, pero con el paso del tiempo vos decís, con razón, estos tipos salieron campeones, eran unos verdaderos cracks. Te voy a invitar a hacer la pausa, vamos a hacer una pausa cortita y al volver vamos a hablar de política, porque también tu incursión en la política departamental sin duda marca un punto de inflexión, creo, y hoy en día, estás en la coalición de gobierno cercano a lo que es el intendente Miguel Abella. Amigos, pausa, ya venimos.